Vamos a desarrollar ejemplos sobre la resultante de fuerzas coplanares. Para ello vamos a retomar lo que hemos definido en sesiones anteriores. Entonces, para realizar la sumatoria de fuerzas, recurrimos a la descomposición de cada una de ellas respecto a un sistema coordenado que definimos. Aquí hemos definido el sistema coordenado rectangular X y Y. Y respecto a ese sistema coordenado, obtenemos las componentes X y Y de cada fuerza. Luego, la componente en X de la fuerza resultante corresponde a la sumatoria de todas las componentes en X con sus signos, es una sumatoria algebraica, y de la misma forma para Y. Si es un sistema coordenado rectangular, entonces podemos obtener la fuerza resultante mediante el teorema de Pitágoras, obteniendo la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Y la dirección la obtenemos también mediante una relación trigonométrica, dependiendo de respecto a qué eje vamos a indicar la dirección. Por ejemplo, aquí la dirección la estamos indicando respecto al eje X positivo, o sea que podríamos obtenerlo como una relación entre las dos componentes, X y Y, de la fuerza resultante, y la tangente inversa de ese cociente. Ahora, si nuestro sistema coordenado no resultara rectangular, entonces va a ser de gran ayuda y muy útil la ley de cosenos y la ley de senos, que relaciona las magnitudes de los catetos con sus ángulos. Vamos a realizar ese primer ejemplo. En este gancho mostrado aquí, está sometido a dos fuerzas, la fuerza 1 y fuerza 2. Debemos determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, para ello procedemos a construir el paralelogramo, que lo hacemos trazando dos líneas, ¿sí?, paralelas a las fuerzas. Entonces, la fuerza resultante va a ser el vector que está representado desde su inicio coincide con el inicio de los dos vectores sumandos y termina en la esquina opuesta del paralelogramo. Respecto a la ubicación y a la dirección de las fuerzas componentes, sabemos que la fuerza 1 está a 15 grados respecto al eje X positivo y la fuerza 2 a 10 grados respecto al eje Y positivo. De esta forma, y definiendo el sistema coordenado rectangular, sabemos que este ángulo que tenemos aquí corresponde a la diferencia entre 90, menos 10 y menos 15. O sea que el ángulo que tengo aquí es de 65 grados. Como es un paralelogramo, sabemos que el ángulo opuesto también es de 65 grados. Y la sumatoria de todos los ángulos internos es de 360 grados. Así que para encontrar los otros dos ángulos, hacemos 360 menos 2 por 65 y eso lo dividimos entre 2. O sea que cada uno de estos ángulos es de 115 grados. Así podemos simplificar aún más la representación, construyendo el triángulo vectorial. Entonces tenemos las componentes, los sumandos y la fuerza resultante. Mediante la ley de cosenos podemos obtener la magnitud de esta fuerza resultante. 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces el producto entre 100 y 150 por el coseno de 115 grados, que es el ángulo opuesto al cateto que estamos encontrando. Obtenemos una magnitud de la fuerza resultante de 213 newtons. Ahora, para encontrar el ángulo, este ángulo θ que tenemos aquí,
Lo vamos a hacer mediante la ley de senos. Sabemos que la fuerza resultante, de la cual ya hemos determinado la magnitud, es al seno de 115 grados como la magnitud de 150, uno de los sumandos, es al seno de teta. Obtenemos un valor para teta de 39.8 grados. Pero para indicar la dirección de esta fuerza resultante, debemos hacerlo respecto a uno de los ejes coordenados, bien sea X positivo o Y positivo. Entonces, para hacerlo respecto a X positivo, sabemos que la dirección va a ser este ángulo teta más los 15 grados, obteniendo una dirección de 54.8 grados desde el eje X positivo. Recuerden que una fuerza siempre tiene magnitud, dirección y sentido. Hemos encontrado la magnitud, la dirección y el sentido. La dirección está dada por el ángulo y el sentido lo podemos obtener mediante la construcción geométrica de acuerdo a las componentes. Vamos a realizar un segundo ejemplo. Vamos a descomponer esta fuerza horizontal de 600 libras en componentes que actúan a lo largo de los ejes U y V. Y vamos a determinar la magnitud de esas componentes. Este sistema coordenado que me propone el ejercicio no es un sistema rectangular, por ejemplo. Entonces, lo primero que hago es construir el paralelogramo. Ese paralelogramo lo proyecto de acuerdo a los ejes de mi interés. En este caso va a ser el eje V y el eje U. Al conocer este ángulo de 30 grados, también conozco este, porque recuerden que esta proyección es paralela a este eje. Entonces, conozco este ángulo de 30, este de 30, sé que la sumatoria de los ángulos internos debe ser 180, o sea que puedo conocer este ángulo de 120 grados. Ahora, simplifico la representación mediante el triángulo vectorial, de forma que sé que la componente respecto al eje U, o sea, la componente FU de la fuerza, más las componentes FB de la fuerza, da como resultante este vector de 600 libras. Ahora, conozco los ángulos, puedo determinar la componente respecto a U y respecto a B. Así que, recurriendo a la ley de senos, tengo que esta magnitud de 600 libras es el seno de 30, como la componente en U de la fuerza es el seno de 120 y como la componente en V de la fuerza es el seno de 30. Obteniendo una magnitud para la componente en U de 1039 libras y para V de 600 libras. Al despejar de esta relación, lo que he hecho es, para obtener la componente en U, 600 sobre el seno de 30 grados por el seno de 120, y para V, 600 sobre el seno de 30 grados por el seno de 30 grados. Entonces, no necesariamente siempre que vamos a hacer la descomposición de la fuerza es respecto a ejes rectangulares. Normalmente uno define ejes coordenados rectangulares, pero puede darse el caso en que necesitemos hacer la descomposición de la fuerza respecto a ejes que no están en un sistema coordenado rectangular.